Oigan, ya están. Ya estamos listos con nuestra siguiente entrevista, que nos da mucho gusto recibir a Francisco Lezama. Sí. Él es economista, director general de Purpura Analytics, que siempre nos ayuda a entender las encuestas, porque va a haber un festival de encuestas próximamente. Bueno, ya lo hay. Pero, pero va a ver que poco a poco se va a ir intensificando. Y de repente usted va a abrir un medio de comunicación y le va a decir, va ganando Gastón Lambarri. Sí. Y luego va a abrir el periódico de enfrente y le va a decir, va ganando Viridiana Pacheco. Ese es el que tiene la verdad, pero... ese seguramente sería verdad, pero ¿qué pasa cuando la pregunta es la misma prácticamente y los resultados son bien diferentes, ¿no? Hubo una encuesta que casi Samuel García le andaba ganando a Claudia Sheinbaum desde la primera semana de encuesta. Bueno, una vergüenza. ¿Qué está sucediendo? Para eso está Francisco con nosotros. Bienvenido al aire, Francisco. Francisco. Gastón, Viri, qué gusto saludarlos, qué gusto escucharlos y a sus órdenes para platicar de las cosas que hacen una buena encuesta, ¿no? Cómo podemos distinguir estas encuestas que parecen muy fake, que no son muy claras y que bueno, que de repente pueden meter ruido mediático y público, sobre todo en ambiente tan político como el que estamos ahora en Yucatán y en México. Oye, ¿y podríamos hacer como un checklist de 1, 2, 3, 10 puntos que digas, oigan, a ver, la próxima vez que abran una encuesta tienes que ver A, B, C y D, y entonces ya calificarás su credibilidad? Vamos a empezar. La primera yo diría que tengo una metodología clara. Decía Viri, que si tuviéramos allá, por ejemplo, una encuesta que hablara de metodología y hablara de, oye, en esta encuesta Viri sale primer lugar en las preferencias para ser la presidencia del universo. Y en la misma encuesta sale Gastón para la presidencia del universo. Lo primero que le pediríamos a esta encuesta es, danos una metodología clara al principio y que no estén letras chiquitas hasta el final de la encuesta para entender de manera muy clara qué es lo que se está midiendo. Por metodología, y a quiénes le preguntamos. ¿Te refieres a si fue telefónica, por WhatsApp o...? Exactamente. Si yo digo, fui a la casa de Viri y encuesté a todas las personas que vivían allá y en ese sondeo salió como seleccionada a ser la presidenta del universo, pues es una metodología. Claro, sí. Y ya decidiré yo si le creo. Sí, exacto. No, en mi casa nadie va a votar por mí, pero... yo esperaría que sí, yo esperaría que en casa de cada uno a uno lo quieran mucho, ¿no? Pero ese es el punto. Samuel García tuvo un grave conflicto de intereses a la hora de publicar esta encuesta donde se decía en segundo lugar, casi superando a Claudia Sheinbaum, porque era una encuesta que, digamos, una encuestadora que tenía vínculos y contratos con el gobierno de Nuevo León. Entonces, hicieron afuera de la casa de Samuel García. Sí, claro. Exactamente, y no teníamos muy claro cuáles eran los procesos metodológicos a la encuesta. Y ahí es donde tenemos que usar la razón, ¿verdad, Francisco? Te interrumpo un momento nada más. Ahí cuando hablamos de metodología hay que usar la razón, es decir, oye, ¿dónde la hicieron? ¿No? Porque si nada más la hicieron en Monterrey para presidencia, ahí es donde tenemos que usar un poco la razón. Esa es la primera. Observa la metodología. Y que no está en letras chiquitas la metodología. Yo desconfío de una encuesta que pone su metodología en letras chiquitas y hasta el final. Yo entiendo que lo más sabroso de una encuesta es saber quién va ganando, quién va perdiendo, cómo va, pero démonos un momento, y invito a todas las casas encuestadoras que como nosotros están en estos esfuerzos, a que primero expongamos la metodología. Digamos qué hicimos para que eso nos dé claridad de que estamos haciendo un proceso científico para todos. Bien. Después yo diría que lo importante de una encuesta es que sea suficientemente amplia. Cualquier encuesta que tenga menos de 500 casos no es estadísticamente suficientemente grande para tener representatividad de los distintos estratos a la hora de hacer cortes, segmentos, etcétera. Mínimo 500 personas. Una muestra de mínimo 500 casos. Y de eso lo deseable es que sean al menos 800 o 1000. Pero lo mínimo que deberíamos tener son 500 casos. Eso Oye, pregunta, es bastante más sencillo de explicar. Si nosotros tenemos una encuestadora Patito y pues le ponle 700 personas, ¿cómo se puede verificar que nos digan la verdad? Pues no podemos garantizar más que nada, más que creer en la palabra de los encuestadores. Es tu fe, pero para es tu eso fe la la ficha que te metodológica lleva. primero sirve. ¿no? Claro. La ficha metodológica sirve, oye, encuesté 700, todos los encuesté en la feria de Ixmaquila a la 1 de la mañana y les pregunté si habían tomado cerveza o no antes de conducir en el estacionamiento. Pues el 99% va a decirme que no tomo más que una, ¿no? Sí, claro. Y probablemente estén mintiendo. Aunque la muestra sea amplia, la metodología no necesariamente es la correcta. Okay. Lo siguiente muy importante es que estas entrevistas privilegiemos las encuestas que sean cara a cara.
Esto es un debate metodológico muy serio que estamos llevando entre distintas casas encuestadoras, porque hemos hablado en otros espacios contigo, Gastón, respecto al sesgo que se introduce cuando uno hace encuestas telefónicas. Es que casi todas son telefónicas normalmente, ya. Casi todas ya son muy baratas, ¿no? Normalmente, y en Estados Unidos están prohibidas. No sabía. ¿Por qué? Porque tienen un sesgo muy, muy alto. Ese sesgo implica que cuántas veces contestan en su celular. Vamos a suponer que se pudieran hacer a teléfono celular. ¿Cuántas veces contestan en su celular un número que no conocen y que no tienen registrado? Oye, pero sí se hace en el teléfono celular. Recibí una este fin de semana. Recibí este fin de semana mi celular. ¿Por qué? Y no deberíamos, ¿por qué? Porque no las contestamos completamente, porque estamos midiendo un espacio no representativo y amplio de la población. La base de una buena encuesta es que sea aleatoria y que represente la mayor parte de la población que se pueda. Y cuando uno habla a un teléfono, uno está midiendo no al universo completo de la población que está interesada en los temas políticos, sino está midiendo a aquellas personas que tienen por costumbre levantar teléfonos que no conocen, en caso de los teléfonos domiciliarios o de los celulares, y contestar encuestas robotizadas por más de 20 minutos. Yo respetuosamente a los compañeros de los call centers que me llaman para ofrecerme una tarjeta de crédito, cuando oigo que van a ofrecerme una tarjeta de crédito que no me interesa, respetuosamente les digo, discúlpame, te tengo que colgar, buenos días. Y le cuelgo. Hay mucha gente que simplemente les cuelga el teléfono. ¿Quién se queda 15 minutos a responder una encuesta telefónica de más de 15 reactivos? Es muy complejo. Hay personas que lo hacen, pero no estamos midiendo, digamos, a la población completa. Claro. Entonces, privilegiemos las encuestas cara a cara y también privilegiemos las encuestas que sean domiciliarias, porque no basta con tener una encuesta cara a cara y no basta con tener una encuesta, digamos, suficientemente amplia. Necesitamos que tenga representatividad de toda la población. Okay. Si regreso al ejemplo de Ixmaquil, si yo voy y pregunto en el estacionamiento de Ixmaquil, quiénes son los preferidos de los partidos políticos en las diversas candidaturas y en los distintos espacios, voy a estar midiendo la opinión de aquellos a los que les gusta ir a la feria de Ixmaquil en un determinado día a una determinada hora. Y eso tiene un sesgo. No estoy midiendo a la gente que no tiene costumbre de ir a la feria, claro, que en esos momentos no pudo acudir, que a esas horas no puede acudir por falta de transporte público, etcétera. Entonces, por eso, en los encuestadores privilegiamos que las encuestas sean domiciliarias, porque al hacerlas domiciliarias, preferentemente con un mapa publicado, podemos garantizar que todos los espacios de la ciudad tengan representatividad de la ciudad, del municipio, del estado, de lo que sea que estemos encuestando, y que eso permita captar la atención y captar la opinión de todos y del universo de la población. Abonando a esto que dices, Francisco, es como si nos dijeran, hicieron una encuesta por toda la ciudad, está bien dividida, vemos en el mapa que estuvieron en toda la ciudad, pero te dicen a personas que van en coche y hicimos las preguntas en los semáforos. Entonces, aunque tiene una distribución justa, claro, todo, son más de 1,000 y todo, pero en el momento en que nos dicen estoy entrevistando a gente en coche, significa que no es la mayoría de la población, claro, no estás considerando a todos aquellos que no tienen para un coche o que ese día no salió una gran. Entonces eso la hace otra vez, la desvía, ¿no? Oye, Francisco, otra duda. Ahorita que obviamente las encuestas van mucho hacia la presidencia de la República, ¿en cuántos estados se tendría que hacer la muestra para que pudiéramos considerarla representativa? ¿Los 32 tendrían que estar encuestados? En todos, por supuesto. Y de hecho, por ejemplo, supongamos que vamos a hacer 1,000 encuestas a nivel nacional para medir las preferencias electorales. Lo primero que se debería hacer es esas 1,000 encuestas, dividirlas proporcionalmente en tanto al peso específico en población o en padrón electoral que tenga claro, cada no es uno de los 1,000 entre estados de la 32. O sea, no es 1,000 entre 32. No es 1,000 entre 32, es 1,000 por .02. Son 20 encuestas en Yucatán. ¿Por qué? Porque Yucatán trae un peso específico del 2% del padrón electoral y no puedes evaluar igual la opinión de 1 millón de yucatecos que la opinión de 20 millones de personas que viven en el Valle de México, por ejemplo. Qué interesante. Y eso son las elecciones así, ¿no? O sea, al final de cuentas los votos es un voto a una persona. Entonces, es muy importante esta distribución geográfica porque uno puede pensar, bueno, pues me voy a los 21 distritos que hay ahora en Yucatán, divido mis 500 encuestas entre 21 y no necesariamente es así. Claro.
Tenemos que garantizar que todos los distritos, en el caso de Yucatán, estén representados y que dentro de los distritos haya aleatoriedad, es decir, que cualquier persona que vive en el distrito tenga la misma probabilidad de ser elegida para el proceso de encuesta y que eso refleje verdaderamente la población. Lo que dice Gastón, si yo lo hago en coches, la probabilidad de que yo tenga coche es distinta entre los miembros de la población dependiendo de su nivel de ingresos, dependiendo de sus rutas y dependiendo de sus horarios. Y si se hace así, avisar, porque entonces puede resultarte interesante saber los que tienen coche, qué opinan, ¿no? Si yo soy un asesor de un candidato que tengo como target atraer a la clase media, que se mueve a través de segmentos vehiculares para pensar cuáles son sus problemas de movilidad, esa es una encuesta particularmente interesante para mí. Si soy una casa encuestadora que hace eso y el target de mi candidato, por ejemplo, es la clase baja, la clase en situación de vulnerabilidad para prometerles una mejor política social, pues a lo mejor no van a ser los mejores indicadores. A ver, lo siguiente que yo le pediría una encuesta, perdón. No, adelante. Lo siguiente que yo le pediría una encuesta es que tenga congruencia en las fechas, es decir, que me digan que la levantaron en un periodo congruente. No me vale que hayan levantado 10,000 casos en un día, tampoco me vale que hayan levantado 500 casos en 3 semanas, porque en un día levantar tantos casos es muy complicado logísticamente y poco creíble. El ratio que tiene que hacer una persona encuestadora más o menos es 20 encuestas por día, 20, 25, hay colegas que los machetean más y les piden 40 o 50, pero digamos entre 25 y 30 es una métrica, digamos, aceptable. Entonces, cuidar muy bien esas fechas, porque decir, oye, hice 500 casos en 3 semanas, híjole, es una encuesta que a lo mejor corrió demasiado lento, e imagínate que esa encuesta empezó cuando el candidato de Morena no estaba nombrado, la candidata Sheinbaum no estaba nombrada, y terminó cuando ya estaba nombrado. Lo que dice al principio y lo que dice al final de encuesta, pues no necesariamente es congruente en las fechas. Entonces, un plazo de 3 días a una semana es lo que tradicionalmente se estila para que esto pues tenga congruencia, ¿no? Lo siguiente, y esto es darnos un poco un balazo en el pie a nosotros hace 3 años, es que tenga historiales en la publicación. Todos hemos sido pioneros, novedosos en emprendimientos y en proyectos que hacemos. Nosotros en Púrpura empezamos a publicar encuestas hace 4 años y pues muchas veces cuando nosotros publicábamos las encuestas por primera vez, pues publicábamos y la gente decía quiénes son los de Púrpura, seguro es una encuesta Patito, seguro encuesta es tal. Entonces privilegiamos en la medida de lo posible encuestadoras que tengan un cierto historial en la publicación. Y si son encuestadoras nuevas, pidámosles que tengan una metodología clara, una muestra suficientemente amplia, es decir, pidamos a estas encuestadoras que no son tan conocidas, que nos den un poquito de muestras de qué es lo que están haciendo estadísticamente para corroborar que eso es lo que están haciendo. Y sobre todo, lo más importante es que seamos transparentes en quién patrocinó esta encuesta y en quién publicó esta encuesta. El INE, dentro del proceso electoral, el INE y los soples nos piden a todos los encuestadores que desarrollamos una encuesta registrar ante el INE y ante el OPLE pues los resultados básicos de la encuesta, la tabla de casos, la muestra, pero nos piden decir cuánto costó y quién la financió. Y eso es un llamado a todas las casas encuestadoras a ser honestos y a ser transparentes y a decir, si la encuesta la financia un X partido político, una X asociación, una X persona, un X gobierno o un X lo que fuera, pues eso nos va a dar un poquito de claridad hacia cuál es el sesgo que tiene la empresa y qué es lo que tiene que comunicar esa encuesta, porque lamentablemente las encuestas se han vuelto ejercicios de marketing y no ejercicios de investigación como originalmente están planteadas en su sentido más estricto. Oye, Francisco, y esto último que acabas de decir de quién fue quien pagó, ¿no lo vamos a ver en la encuesta que nos entregan? Ahí sí hay que hacer un poco de investigación. Hay que hacer un poquito de investigación, pero esto es un llamado, no de emergencia, diría Yankee, pero un llamado a todas las casas encuestadoras a que transparentemos todo esto y a que seamos honestos con nosotros mismos y digamos, oye, si esta casa encuestadora está siendo contratada por X partido político para poder publicar una encuesta, pues mostrémoslo, ¿no? Eso es lo que se hace en el Partido Republicano, en el Partido Demócrata en Estados Unidos. Las democracias avanzadas son transparentes en esos aspectos y lo único que hace es que esto, si yo voy a publicar una encuesta y digo que trabajo para X candidato, flaco favor le haría a X candidato si inflo sus cifras por encima de lo que están haciendo. Eso abonaría a la transparencia y abonaría a entender qué es lo que está pasando dentro de los temas, ¿no? Hay encuestadoras como Púrpura,
Nosotros hacemos encuestas como un ejercicio de marketing para darnos a conocer con clientes, etcétera. Hay casas encuestadoras que trabajan exclusivamente para clientes y la mayoría de las casas encuestadoras serias que hacen encuestas para investigación y para estrategia de campaña no publican los resultados. Claro. Porque publicar los resultados implicaría abrir los datos de la estrategia que estoy construyendo para mis rivales. Y muchas veces, lamentablemente, lo que algunas casas encuestadoras dicen es que, o hacen, es publicar esos resultados, vamos a llamarle con un cierto maquillaje. Recordar las sabias y sapientísimas palabras de mi maestro de estadística de la carrera, el profesor Laureano Granja, que decía, una estadística es como un traje de baño. Muestra lo que uno quiere mostrar, pero nunca muestra todo. Exacto. Porque si muestra todo, pierde el sentido original de serlo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que yo le pediría a una encuesta, digamos, bien hecha, que tenga una metodología seria, clara, y que se muestre de manera muy, muy transparente, que sea suficientemente amplia, mucho más allá de los 500 casos en términos deseables, que sea domiciliaria, que esté bien distribuida en el territorio, que sea congruente en el levantamiento de fechas y sobre todo que transparente muy bien quién está publicitando y quién está pagando esta encuesta para que podamos entender quiénes nos alimentamos de esas encuestas de la opinión pública, podamos entender de manera muy clara cuáles son los sesgos que tiene y hacia dónde podemos estar, ¿no? Y que sepamos que si vemos una encuesta donde Gastón va a salir como presidente del universo y encuestamos en casa de Gastón, pues entendamos que a Gastón lo quieren mucho en su casa y que no necesariamente es el mejor para ser el presidente del universo, ¿no? Si tenemos claro eso, pues no nos engañamos, empezamos a entender las cosas con objetividad y empezamos a ver cuáles son los procesos verdaderos para tomar decisiones informadas como ciudadanos. Francisco, como siempre, un gusto escucharte. Te seguimos como Francisco. Sígalo, vale mucho la pena. Francisco Lezama, lo puedes seguir así en las redes sociales o siga Púrpura. Púrpura Analytics publica constantemente cosas interesantes. Le pone @púrpuraamx y así puede seguir a todo el equipo de Francisco Lezama. Francisco, un abrazo te mandamos. Gracias, y que tengan claro que yo sí votaría por ustedes. Un abrazo. Y por los dos, además. Quedaría bien con los dos. Por los dos, parejito. Voto parejo. Ya echaste a perder la estadística, hombre, ya ves. Cuídate mucho.